parte de nuestro tejido óseo primeramente es cartílago en el feto. Y este cartílago pasa por una serie de cambios hasta llegar a ser tejido óseo. A todo ese proceso lo llamamos como la osificación endocondral, que es lo que vamos a revisar en la clase del día de hoy. Sean bienvenidos a nuestro canal de Histología. Bien, vamos a conocer primeramente la arquitectura del hueso. Vamos a comparar la morfología tanto del hueso compacto como del esponjoso. Para eso yo necesito hacer una sección, un corte de un hueso largo a medida o a nivel de la diáfisis en el centro. En un hueso largo tenemos los extremos que son las epífisis, que tienen más hueso esponjoso, y en el centro la diáfisis con mayor cantidad de hueso compacto. Al corte transversal vamos a observar primero mayor cantidad de compacto y en el centro el esponjoso con la médula ósea. Y vamos a ver de afuera hacia adentro los siguientes tejidos. Primeramente vamos a encontrar la cápsula. La cápsula de tejido conectivo que envuelve al hueso se llama periósteo. Este es el periósteo. Si vamos recordando sobre esta cápsula, es una variedad de tejido conectivo denso y regular, colagenoso. Está constituido o formado por colágena de tipo 1 y esta colágena es producida por los fibroblastos. Tiene dos capas, una fibrosa externa y una celular interna con células madre que son las células osteógenas. Después de este periósteo vamos a encontrar una buena cantidad de hueso compacto. Y en el interior, en el centro mismo, el hueso esponjoso. Aquí estamos viendo al corte longitudinal, las trabéculas de hueso. Y en el medio, la médula ósea. Ahí tenemos entonces tanto el corte transversal como el longitudinal. Y vamos colocando los nombres. Este es nuestro periósteo. El hueso compacto está constituido por sus unidades estructurales, que son las osteonas. Las osteonas tienen una forma algo ovoidal, que le van a dar esta apariencia a este hueso compacto. Estas son las osteonas. Son la unidad estructural de este hueso y entonces al corte lo que vamos a encontrar son estas formaciones, estas osteonas. El centro de cada osteona contiene un agujero, un conducto nutricio, por donde discurren vasos sanguíneos. Pero vamos a ver individualmente a una osteona por separado. Osteona. Primero, su centro, su agujero nutricio, su conducto. Se llama canal haversiano. Si recordamos en una sesión pasada, alrededor de este canal haversiano también hay células madre, las osteógenas. Canal haversiano. También pueden llamarlo conducto de Havers, así también se lo llama. Alrededor de este canal haversiano encontramos un sistema de laminillas que parece que fuese en una dirección de afuera hacia adentro. Estas son las laminillas concéntricas. En las laminillas concéntricas vamos a encontrarnos, siguiendo su disposición, unas depresiones pequeñas que son las lagunas, que representan a nuestras células. La osteoma está formado por esos tres elementos.
Sus laminillas concéntricas, que están formadas por fibras osteocolágenas, las lagunas, que representan nuestras células, osteocitos, y el conducto central, que es el canal aberciano. El límite de nuestra osteona, el margen, se llama la línea de cemento. Corresponde al límite de una osteona. Línea de cemento. Línea de cemento, línea de cementación, está constituida por sustancia fundamental amorfa pero calcificada, mineralizada. Entre cada una de estas osteonas vamos a encontrar restos de osteonas destruidas durante la remodelación ósea. Aquí se llaman las laminillas intersticiales porque están ocupando los intersticios entre las osteonas. Entre osteona y osteona hay unos espacios que serán ocupados por estas laminillas intersticiales. ¿No? Ese es su nombre, laminilla intersticial. Laminilla de los intersticios. Acá lo que hay que hacer es ubicarnos, representar los agujeros nutricios que tiene el hueso compacto en el centro de cada osteona. Estamos observando laminilla intersticial, laminillas concéntricas, y vamos a conocer otras laminillas, unas que están cercanas al periósteo y otras cercanas al hueso esponjoso. Revisaremos primeramente las que están cerca del periósteo. Si continuamos la dirección de estas laminillas, van a seguir todo el contorno del hueso, una forma circular, ¿no? En forma de circunferencia. De ahí el nombre de laminillas circunferenciales externas, hacia afuera. Laminillas circunferenciales externas. En el otro extremo, junto al hueso esponjoso ya, también encontramos, pero estas son las circunferenciales internas ahora. Laminillas circunferenciales internas. Estamos hablando bastante de estas laminillas que están formadas por colágeno. Por eso corresponde al sistema de laminillas óseas. ¿Y cómo se forma la laminilla intersticial? Veremos un poco de esto. En el proceso de formación, de crecimiento, de osificación, se va a formar primero lo que llamamos como tejido óseo primario, hueso primario, que va a ser reemplazado en la remodelación por tejido óseo secundario, hueso secundario. Y este hueso secundario va a ser cambiado nuevamente. Eso es lo que acontece en el desarrollo de una persona. ¿Y qué es lo que queda de esas osteonas, de ese hueso primario o secundario que se ha reabsorbido? Eso va a ser representado por las laminillas intersticiales. Quedan como laminillas intersticiales. Por último, en este corte transversal, vemos el periósteo que está fijado al hueso por medio de unas fibras llamadas de Sharpey. Fibras de Sharpey. La función de estas fibras de Sharpey será la de poder fijar el propio periósteo
al hueso, a la matriz ósea. También las fibras de Charpey están constituidas por colágeno. De todas estas laminillas que estamos observando, estudiando, formadas por colágeno, solo hay una que no está mineralizada. Miren, hablamos de las circunferenciales externas, internas, concéntricas, intersticiales y las fibras de Charpey. La única de esas fibras que no tiene depósito de sales minerales es la fibra de Charpey. Es la única que no es osteocolágena. Si digo osteocolágena es porque está producida por el osteoblasto. La fibra de Charpey es fabricada por el fibroblasto, entonces no es osteocolágena. Es la colágena común, tipo 1 también. Esta fibra. Y viendo en el sentido longitudinal así el corte de este hueso, vamos a ver a los canales haversianos en este sentido así, longitudinal. Sabemos que pasan vasos sanguíneos por su interior. Estos canales haversianos están comunicados entre sí. Existe comunicación entre estos canales. Por otros canales perpendiculares, que incluso van a llegar hasta el hueso esponjoso. Estos son los conductos o canales de Volkmann, ese es su nombre. Conducto o canal de Volkmann. Función: unir canal con canal haversiano, es decir, una osteona con otra osteona. Revisamos ahora el hueso esponjoso, trabécula ósea, las trabéculas óseas anastomosadas, que tienen diferentes disposiciones, bastante irregulares. Esas son las trabéculas. Estas trabéculas también tienen fibras osteocolágenas, también poseen sus lagunas, pero lo que no poseen estas trabéculas óseas son de osteonas, no poseen osteonas. Por eso no tienen esta apariencia como el hueso compacto. Sus lagunas, sí, claro que están sus lagunas óseas. Ahí. Bien. ¿Cómo se nutre el hueso compacto? ¿Cómo se nutren las células del hueso compacto? Gracias a las osteonas, porque las osteonas tienen un agujero nutricio en su centro. Y el hueso esponjoso, ¿cómo se va a nutrir si carece de esas osteonas, si no tiene esos canales nutricios? Entre estas trabéculas tenemos a la médula ósea, un tejido hematopoiético donde se van a formar las células sanguíneas, mientras sea médula ósea roja, ¿no? ¿No es así? Ricamente vascularizada. Esos vasos sanguíneos, esta médula ósea, es la responsable de la nutrición de las trabéculas de hueso esponjoso. Cada trabécula de hueso esponjoso está cubierta por una monocapa de tejido conectivo especializado. Esta monocapa de tejido conectivo especializado se llama el endósteo. Mientras el hueso compacto aquel tiene su periósteo, que es un tejido fibroso, el hueso esponjoso este tendrá su endósteo, que es un tejido celular, una monocapa de tejido conectivo especializado, donde vamos a encontrar las siguientes variedades de células óseas en este endósteo. Tiene células madre, células osteoprogenitoras. Incluso este esquema nos ayuda a recordar la localización de las osteoprogenitoras. Capa celular interna del periósteo.
alrededor de los canales cabezianos y en el endostio. Células osteógenas. Osteoblastos también hay. Y ocasionalmente osteoclastos, si estuviese en remodelación. Osteoclastos. ¿Qué célula ósea no tenemos acá en el endostio? Osteocito. Es la única que falta. Las otras sí se encuentran. Esta es la arquitectura del hueso. Compacto y el esponjoso. Ahora sí vamos a entrar a las osificaciones y vamos a borrar toda esta información. Entramos a las osificaciones. Hay dos tipos de osificaciones. La intramembranosa, en la mayor parte de nuestros huesos planos, y la osificación endocondral. La osificación intramembranosa es a partir de un tejido mesenquimatoso, directamente a hueso. Y la endocondral es de cartílago. Claro que este cartílago primeramente es mesénquima, pero la osificación se da en el paso de cartílago a hueso, la endocondral. Primero revisaremos la osificación intramembranosa. Partimos de un modelo de tejido mesenquimatoso pluripotencial embrionario. Son células pluripotenciales con sus prolongaciones. Estas células van a comenzar a diferenciarse en osteoblastos. Mesenquimatosa. La mesenquimatosa puede diferenciarse en un osteoblasto o puede diferenciarse en otra mesenquimatosa, o también puede diferenciarse en una osteógena también. Bien, esta mesenquimatosa se va a diferenciar en una célula del hueso, un osteoblasto. Una vez que se forma el osteoblasto, comenzará el depósito de matriz ósea, lo que conocemos como osteoide. Y se van a ir formando trabéculas de hueso. El osteoblasto está formando un osteoide que se irá calcificando, se irá mineralizando poco a poco. Y acá en este modelo de tejido mesenquimatoso vamos a encontrar unas lagunas de hueso, se está formando hueso, a lo que llamamos como centros de osificación primarios. Este es un centro de osificación. Bien, se van formando centros de osificación. Ese osteoide se va calcificando. Una vez que se calcifica ese osteoide, el osteocito o el osteoblasto deja de ser tal y pasa a ser osteocito, ¿no? Como conocemos de una clase pasada. Paralelamente a esto, las mesenquimatosas siguen teniendo un ritmo de proliferación considerable, produciendo más células mesenquimatosas que darán origen a células madre del hueso como células osteoprogenitoras. Los centros de osificación estarán yendo a fusionarse, pero los espacios entre estos centros de osificación, entre estas trabéculas óseas, ya estarán en formación de médula ósea. El tejido que está entre estos centros de osificación
va formando la médula ósea. Y esto va continuando hasta que los centros de osificación se van fusionando. Eso va a pasar en los huesos planos, como el frontal, el occipital, los parietales. En el occipital, por ejemplo, tiene muchos centros de osificación. Se precisa de muchos de estos centros que se van a ir fusionando. Continuando este proceso de osificación, el depósito de hueso va a aumentar más en la parte periférica y en el centro se va a ir remodelando, se va a ir formando la médula ósea y entre las trabéculas los osteoclastos estarán remodelando para formar la cavidad medular. Como hay mayor depósito de hueso en las partes externas, acá tenemos las dos placas de hueso compacto. Y en el centro el hueso esponjoso, algo que llamamos como el diploide. Y así se forma. Así se va formando el hueso a partir de tejido mesenquimatoso. Esa es la osificación intramembranosa. ¿Y qué es lo que pasa con esos puntos blandos, con esas fontanelas? Los puntos blandos contienen centros de osificación que aún no se han fusionado. Es decir, que un punto blando viene a ser tejido mesenquimatoso aún en proceso de osificación, porque sus centros todavía están en fusión, pero se van a llegar a fusionar. Pasamos ahora a la osificación más compleja, que es la endocondral. Vamos a ocupar todo el cuadro. Por lo cual, vamos a borrar esto. Es poco lo referente a la osificación intramembranosa. Algo importante en esta osificación intramembranosa, que para que una mesenquimatosa pase a ser una célula ósea, necesitamos de una proteína formadora de hueso. Es necesario esto. Mesenquimatosa a osteoblasto, o puede ser a una osteoprogenitora. Se necesitará de esta proteína. Osterix es una proteína que interviene en la formación de hueso, necesaria para la formación de hueso. Esta va a estimular a que la mesenquimatosa se diferencie en célula ósea. Y eso es lo que pasa en la osificación intramembranosa, porque estamos partiendo de tejido mesenquimatoso. Ahora, la endocondral requiere de un modelo de cartílago, como conocemos. Este es un futuro hueso largo, es cartílago todavía. Este cartílago tiene todas las características que conocemos. Tiene su pericondrio, tiene acá sus lagunas, tiene sus grupos isógenos, sus nidos celulares. Pericondrio. ¿Qué es lo que necesitamos en la osificación endocondral? ¿Qué es lo que debe acontecer en esta osificación? Los condrocitos de este modelo de cartílago deben sufrir apoptosis, deben morir. Se debe cortar, detener el flujo de nutrientes a estas células y estas células deben realizar la apoptosis, deben hipertrofiarse antes de morir, deben acumular gotas de glucógeno y morir. Y paralelamente a este proceso de hipertrofia y muerte de condrocitos, debe acontecer algo con el pericondrio. Y esto es más fácil de comprender, lo del pericondrio. Este cartílago pasará a ser hueso. Hueso y cartílago tienen una cápsula.
en el cartílago se llama pericondrio, en el hueso periósteo. Y son muy similares estas cápsulas. La única diferencia es la célula madre. En el pericondrio se llama condrógena y en el hueso osteógena. Ese punto hay que considerar, ese punto hay que recordar en la osificación endocondral. Ambas células madre, condrógena y osteógena, pueden cambiar una en otra. Y eso depende de la concentración de oxígeno que está a su alrededor, a la cual está acostumbrada cada una de estas células. Una condrógena está acostumbrada a una cierta cantidad de oxígeno en su ambiente. La osteógena lo propio. ¿Cuál está acostumbrada a mayor cantidad de oxígeno? La osteógena, porque el hueso tiene su vascularización propia. En cambio, el cartílago no. ¿Cómo puede pasar el pericondrio a ser periósteo? Esas dos células deben cambiar. Aumentará el flujo sanguíneo. Cabe destacar que el hueso tiene vascularización. Les recuerdo nuevamente. Deberá aumentar el flujo sanguíneo, los vasos sanguíneos a este pericondrio. Si aumenta el flujo sanguíneo al pericondrio, aumenta el suministro de nutrientes y de oxígeno. Entonces, la condrógena ahora va a estar en un medio con mayor cantidad de oxígeno y cambia. No va a ser más condrógena, ahora es osteógena. Este pericondrio con su condrógena. Aumenta el flujo sanguíneo y la condrógena pasará a ser ahora osteógena. ¿Por qué? Por el aumento de oxígeno. Esto es lo que logra el cambio de célula a otra célula. Y si ahora estamos con osteógena, no es más pericondrio, ahora es periósteo. ¿No es así? La única diferencia entre periósteo y pericondrio es su célula madre. Si es osteógena, estamos hablando de periósteo, no más de pericondrio. Bueno, se forma la célula madre y esta célula madre osteógena se diferencia en la siguiente, que es el osteoblasto. Una vez que se forma el osteoblasto, comenzará la formación de osteoide, que es matriz ósea recién formada, ¿no? Y aquí vamos a pasar al siguiente dibujo. Poco a poco va adquiriendo la forma de un hueso, va creciendo, ¿no? Ahora acá en la parte externa tenemos periósteo, a partir del cual se va a ir formando hueso. En el interior acá aún es cartílago. Aún tenemos cartílago aquí. Esta cantidad de hueso alrededor recibe el nombre de collar óseo o collar subperióstico. Pero eso solamente está ahora en la parte periférica, no hay en el centro. Pero al formarse el hueso en esta parte externa, se está solidificando, ¿no? Está aumentando la densidad de la matriz, lo que impide de que los nutrientes lleguen a los condrocitos. Y esto colabora más a que estas células puedan morir, puedan hipertrofiarse, acumular glucógeno y morir. Si realizamos una sección en este sentido, vamos a ver un collar óseo, así, con tejido óseo en la periferia
y aquí cartílago en su interior. El cartílago está en el medio y el hueso en la parte externa. ¿Cómo podemos formar hueso en el interior? Acá en este collar superióstico o collar óseo, en la parte externa, ya tenemos células del hueso y se puede requerir la formación de osteoclastos. Y los osteoclastos lo que van a hacer es reabsorber, reabsorben este collar óseo. Forman unos orificios a través de los cuales ingresan los vasos sanguíneos. Deben ingresar vasos sanguíneos ya que el hueso tiene vascularización. Y en este corte transversal lo mismo. A cada una de estas formaciones vasculares que está ingresando lo llamamos como brote perióstico o yema osteógena. El brote perióstico o yema osteógena trae consigo células madre. Este va a traer células osteógenas y también células hematopoieticas. Células madre, para que se vaya formando ya la médula ósea. Acá en el interior, los condrocitos que se han hipertrofiado mueren y van dejando unos espacios grandes. La matriz entre ellos también queda muy fina. Todos esos espacios tendrán que ser ocupados por la médula ósea, que se va a ir formando, ya que se ha traído junto con el collar perióstico, junto con la yema osteógena, a estas células. Estas otras, las osteógenas, van a ir diferenciándose en osteoblastos, como vemos acá, y se forma el osteoide. Entonces se está formando hueso acá. Ya se está formando hueso. Estamos hablando de lo que se conoce como un modelo de cartílago calcificado, hueso calcificado. Porque está cambiando, ¿no? De ser cartílago a hueso. Se está mineralizando al mismo tiempo y está cambiando, se está osificando. Todo ese proceso va a continuar. Algo similar va a acontecer con las epífisis. En las epífisis también va a ingresar los brotes periósticos, las yemas osteógenas, se van a ir depositando células madre, y acá en este futuro hueso, en este cartílago que está osificándose, vamos a tener dos zonas, una en la diáfisis y otra en la epífisis. La diáfisis, todos los fenómenos de osificación en la diáfisis reciben el nombre de centro de osificación primario. Centro de osificación primario. Y en la epífisis encontramos el centro de osificación secundario. Los dos centros de osificación van a llegar a fusionarse, se deben fusionar, hasta que termine el proceso de osificación. El hueso
ya va a tener una forma, como conocemos ya al hueso, con sus diáfisis y sus epífisis bien diferenciadas. Y lo último en osificarse, lo último que se va a osificar en esta osificación endocondral son estas zonas que estoy marcando acá, que son las placas o discos epifisiarios de crecimiento. Y lo que nunca va a llegar a osificarse corresponde al cartílago articular, que es cartílago hialino. En la osificación endocondral, lo último en osificarse, ¿cuándo termina la osificación endocondral? Es cuando esas placas o discos epifisiarios se osifican, se van a soldar. En un periodo aproximado entre edad, ¿no? Entre 18 a 20 años. Primero se osifica en la mujer y después en el varón. Pero lo que nunca llegará a osificarse es el cartílago de la superficie articular. Ahí termina el proceso de osificación endocondral. Pero en el crecimiento de este cartílago, en el crecimiento de este hueso, de este modelo, lo llamamos modelo de cartílago hueso calcificado, vamos a encontrar unas zonas en este cartílago de crecimiento, entre la epífisis y las diáfisis. Vamos a conocer cuáles son esas zonas. Entonces, para eso, hacemos así. Acá estaría el centro de osificación primario, acá el centro de osificación secundaria. Vamos a ver las diferentes zonas. Primero encontramos la zona de reserva. Aparentemente es inactiva, pero no es así, ¿no? Aunque aparentan células que están quietas, se dividen estas células. Se llama la zona de reserva o de reposo. Luego viene la zona más grande, donde las células adoptan una disposición en columnas en el sentido en el que está creciendo el hueso longitudinalmente. Esta es la zona de proliferación. Acá sí es evidente, son evidentes las imágenes mitóticas de división celular. Esta es la zona más grande. Vamos a hacer de otro color. Esta es la zona de proliferación. Para la proliferación de nuestros condrocitos se necesita de hormonas. La proliferación de los condrocitos está regulada por una hormona, la Indian Hedgehog. Esa es una hormona producida por los mismos condrocitos que va a controlar la proliferación, la actividad mitótica de estos mismos condrocitos, de los condrocitos vecinos. Pero también los condrocitos de esta región son sensibles a otras hormonas producidas en otro órgano, en el hígado. Las pseudoinsulinas. Pseudoinsulina tipo 1 y tipo 2, producidas por los hepatocitos. Esas hormonas que están estimuladas a su vez por la somatotropina de la hipófisis vienen acá a esta zona de proliferación e inducen a la mitosis. Son mucho más sensibles
a la pseudoinsulina de tipo 1, a este factor de crecimiento. Entonces, todo esto colabora y contribuye a que pueda crecer longitudinalmente nuestro hueso. Luego viene la zona de hipertrofia, donde los condrocitos aumentan de volumen, acumulan glucógeno para posteriormente morir e ir dejando los espacios para la médula ósea. Hipertrofia. Luego viene la zona de depósito de sales minerales. Acá ya se tiene algunos espacios vacíos. Sí, se depositan las sales minerales. Y es la zona de calcificación. Donde hay bastante muerte de los condrocitos. Los condrocitos, antes de morir, lo que hacen es liberar un factor. Liberan el factor en ambas zonas. Factor de crecimiento endoteliano. El factor de crecimiento endotelial es liberado por condrocitos antes de morir, cuando están sufriendo o antes de sufrir la apoptosis. Este factor contribuye a que se puedan depositar más sales minerales en estas regiones, provenientes de estos vasos sanguíneos. Colabora a que pueda haber más flujo sanguíneo, más terminaciones vasculares y más depósito de sales minerales. Y la última zona, en el punto central mismo del centro de osificación primario, es la zona de osificación. La zona de osificación ya tiene médula remodelada, los osteoblastos produciendo matriz, los osteoclastos remodelando la cavidad medular y el tejido hematopoyético en formación. Es hueso mismo acá, en la zona de osificación. Es hueso. Esta zona de osificación debe ir cubriendo al resto de zonas y recordamos que lo último en osificarse será este disco y lo que no llegará a osificarse es el cartílago articular. Bueno, hemos terminado hasta acá la clase del día de hoy. Hemos revisado osificaciones y la arquitectura del hueso, el sistema de laminillas. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos para otra oportunidad. Se despide de ustedes el Dr. Moya.